a 98.5 y como habíamos hablado al inicio del espacio, tenemos un invitado muy oportuno para el día de hoy porque justo estamos hablando sobre el peaje sombra en todos estos días luego de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader y nos acompaña entonces el doctor Emmanuel Esquea, quien es contratado por el gobierno para estudiar la posible liberación del pago de este peaje sombra. Así Hola. que Ay, se nos cayó la llamada, pero están tratando de conectarlo de nuevo. Vamos a esperar un minutito. Ah, ya está, ya ya está está. con nosotros. Doctor Esquea, muchísimas gracias por acompañarnos en No se diga más. Buenas noches, un placer estar con ustedes. Gracias por aceptar la invitación, doctor Esquea. Mm, Vamos a empezar a conversar sobre el tema, para recordar a todos nuestros oyentes, como decíamos al principio del programa, doctor Esquea, el presidente de la República el día sábado, a propósito de su discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, uno de los momentos en los que mayor ovación recibió fue cuando habló del peaje de la autopista Nordeste y daba una serie de datos específicos que de verdad son más que alarmantes y que no es que se esté conociendo ahora. Eso se ha dicho durante muchos años, que ha sido prácticamente un desangramiento de las arcas del Estado por parte de una empresa concesionaria. Usted podría decirnos, entendemos que usted de alguna manera está ayudando al gobierno a analizar la posibilidad de desmantelar este contrato, cambiar las condiciones. ¿Cuáles son los hechos en este momento? Sí, mira, el Poder Ejecutivo nos apoderó mediante un poder suscrito por el propio presidente para que hiciéramos un estudio de los contratos que se suscribieron con ocasión de la construcción de la carretera de Samaná, la llamada autopista del Nordeste, y la carretera del Boulevard que va a Las Terrenas, porque son dos contratos. ujú. Uno se suscribió en el gobierno de Hipólito Mejía y el otro en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, ambos contratos siguen el mismo patrón, fueron con la misma empresa, una empresa o dos empresas, pero de propiedad colombiana, que hicieron la construcción de esas dos carreteras con un financiamiento procurado por ellos mismos, un financiamiento en principio colombiano. Y ese contrato tiene una cláusula que ha resultado ser leonina para el Estado Dominicano, porque es una cláusula que favorece mucho al inversionista, al constructor, al contratista, al concesionario, en detrimento del Estado Dominicano. ¿Por qué? Porque establece lo que se ha llamado como el peaje sombra. El Estado le garantizó unos ingresos determinados como consecuencia del tráfico de, de vehículos por esas carreteras, con la condición de que si no se lograba ese flujo establecido en el contrato, el gobierno pagaría la diferencia. Y el Estado ha estado pagando durante todos estos años, más de 15 años, la diferencia entre el peaje que se cobra realmente y el peaje que se estableció como mínimo en el contrato o en los contratos. Ese es un contrato o son unos contratos que evidentemente tienen un desequilibrio económico contra el Estado Dominicano, que como dijo el presidente en su discurso, eso es inadmisible. Doctor Esquea, y nos gustaría nos refrescara el impacto económico que tienen estos peajes sombras y el que tendría si continuamos con este contrato y no podemos encontrar una vía legal para prescindir de él. Bueno, el propio presidente dijo que hasta ahora se había pagado 3 veces la construcción el valor de la carretera o de las carreteras, y de continuar se pagaría 6 veces. Eso nos da a nosotros una idea bien clara de que estaríamos nosotros pagando 6 veces lo que debemos de pagar una vez. Entonces, evidentemente, en esa situación, eso no puede ser, ¿no? Eso no puede ser mantenido, y por eso el presidente ha dispuesto que se haga un estudio jurídico, porque tampoco se puede tomar decisiones sin previamente estar edificado sobre lo que dice la ley al respecto. Para entonces tomar una decisión, el presidente deberá tomar una decisión. En la parte que me corresponde a mí es de elaborar un informe
sobre la base de esos contratos desde el punto de vista jurídico. Ya el gobierno entonces tomará una decisión sobre el futuro. Ahora, doctor Esquea, no sé si usted está al tanto de esto, pero quisiera a ver si logramos entender esta parte. Lo primero es que este tipo de contratos de concesión de este tipo de vías es una tendencia internacional que se utilicen contratos que tengan cláusulas como esta. ¿Es normal o partimos incluso del mismo hecho de que esto es algo que se inventó alguien aquí y así se firmó? Mira, esos son los primeros contratos que se hicieron aquí con ese estilo, esa forma de una concesión con un tipo de garantía de retorno de la inversión en un tiempo determinado, con una especie de ingreso fijo mensual sobre la base del peaje. La historia fue que en el gobierno de Hipólito Mejía se suscribió el primer contrato, y cuando se inauguró esa autopista del Nordeste, inmediatamente el gobierno de Leonel Fernández de alguna forma gestionó o acordó que la misma empresa, los mismos dueños, crearon otra compañía que se llama Mirador, creo, de Paseo del Mirador, no sé qué cosa, no recuerdo cómo se llama, que es la que va, o Boulevard de las Terrenas, que es el que va a las Terrenas. Esas fueron dos experiencias que han demostrado ser traumáticas para el país. No conozco ninguna otra que haya seguido el mismo patrón, y por eso no creo que en otros países de existir ese mecanismo sea en las condiciones en que nosotros suscribimos esos contratos, que son evidentemente onerosos para el Estado Dominicano. Me gustaría saber, doctor, es que aunque sé que es un proceso largo el que se va a llevar, estudiar todos esos papeles y encontrar esas vías justas para un acuerdo que no tengamos que pagar todo ese dinero, si desde ahora se le han ocurrido diferentes escenarios que pudieran acontecer para concluir con este peaje sombra. Bueno, eso va a depender del resultado del estudio. Las posibilidades son que si el estudio realmente demuestra que ahí se violó la ley, que se violaron los requisitos, que se violó el procedimiento establecido por la legislación para ese tipo de contrato, si se puede establecer que hubo dolo, se puede establecer que hubo algún tipo de maniobra fraudulenta, entonces el gobierno tendrá la posibilidad de impugnar y de pedir la resiliación de esos contratos. Si por el contrario, el contrato se hizo con todas las de la ley, aunque hay un desequilibrio económico evidente, el Estado pudiera entonces buscar algún tipo de remedio que pudiera ser, por ejemplo, lo que decía el mismo presidente, cero peaje o tasa cero de peaje sombra. Uh-huh. Pero eso ya será una decisión que tomará el gobierno en su momento. Usted sabe, doctor, que veía Very también pleasure. informaciones alrededor del tema, que es que, Lorena, no sé si tú viste esto también, el estudio que sirvió de base para el cálculo de esto del mínimo de circulación por esta vía que dieron como fruto de este contrato leonino, fue tomado en base al tráfico de la autopista Duarte. Y es el mismo tráfico en su mente, el mismo tráfico. Pero por supuesto, entonces imagínate, ya por ahí definitivamente era algo... No, fue una locura desde el principio. Lo que pasa es que en el momento la sociedad, vamos a decir, que no estaba tan consciente y por eso no pudo reaccionar. Entonces me gustaría también saber, doctores, que ahí para las personas que finalmente tomaron la decisión de aprobar esta construcción y todo este contrato importante, ¿habría algunas consecuencias también para aquellos que han ido en contra del dinero del Estado? Bueno, se pueden dar diferentes situaciones. Una de ellas es que fueran sorprendidos en su buena fe. Otra de ellas es que estuvieran conscientes de la maldad del contrato y consintieran en el contrato, y ya ahí habría un dolo.
y otra de ellas es que pues simplemente desconocieran la situación. Entonces, habría que establecer en el curso de las indagatorias qué fue lo que realmente sucedió. Bueno, en todo caso, doctor Esquea, con ese tema en particular le deseamos mucho éxito y ojalá que tengan a mano todos los argumentos necesarios para que esto se pueda resolver a favor del pueblo dominicano en general. Antes de despedirlo, y nos vamos a permitir este tiempito, doctor, ¿cómo vio usted o cómo está viendo, y basémonos simplemente en el discurso de rendición de cuentas, cómo podría calificar usted esta alocución que hizo el presidente ante la Asamblea el día sábado? Bueno, yo considero que fue un buen discurso, un discurso muy motivador, muy positivo, un discurso que de alguna manera confirmó lo que el presidente estaba haciendo en estos meses, que es rehabilitando el ánimo y el espíritu de los dominicanos, que estábamos en baja, porque veíamos un gobierno que cada día era peor, que cada día era más corrupto, y entonces nosotros entendemos que ese fue un buen discurso. Sí. What are you looking for? Okay. Bien, doctor Esquea, no nos queda más que agradecerle por sabemos que está en medio de una reunión incluso y que se tomó un tiempito para atendernos. De verdad que muchísimas gracias por atender a nuestra invitación. Siempre a la orden, entonces, mis afectos. Igualmente, que esté muy bien. Era el doctor Emmanuel Esquea Guerrero, ex consultor jurídico del Ejecutivo Nacional en la época del 2000-2004, pero un reconocido intelectual y abogado de la República Dominicana. Lore. Milita hace mucho en esa organización política y la verdad que ahora le va a tocar esta difícil tarea de encontrar cómo salimos de la situación en la que estamos involucrados ahora. Aunque a lo mejor no es tan difícil. Esperemos. Nadie sabe. Él sabe.